Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, estamos siempre con esta serie basada en el libro de el Papa Benedicto XVI de feliz memoria. Y este libro, Jesús de Nazaret, contiene muchos elementos que nos ayudan a entender la figura de Jesús. Una figura en la que nosotros no solamente pensamos en Él como un ser superior, lejano, sino que además, porque es cierto, porque Él es Dios, pero también podemos conocerle personalmente como hombre. Y eso es lo sorprendente, ¿no?, de nuestra fe, que nosotros creemos en un Dios que se hizo hombre y que compartió, así como nosotros, alegrías, sufrimientos, tantas cosas, ¿no? Anhelos, pasiones, también sintió hambre, necesidad. Entonces, qué importante es esto, ¿no? En el que nosotros podamos conocerle a Él. Y en este libro hemos hablado de tantas cosas y en los últimos programas estamos hablando de la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Esta oración que nos enseña a cada uno de nosotros, la cual podemos recitar diariamente, porque contiene unas peticiones que son importantes para nosotros. Ya hemos hablado de las primeras peticiones y hoy vamos a hablar de la quinta petición del Padre Nuestro. Y esta es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición conlleva también un compromiso de parte nuestra. Pues bien, cuando nosotros decimos que perdone nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden, estamos hablando de que en el mundo existen ofensas. Existen ofensas entre los hombres, es decir, entre nosotros, que nos ofendemos, y también existen ofensas a Dios. Y esas son graves, claro. Pues bien, el Papa Benedicto XVI entonces habla sobre estas ofensas que entre los hombres encierran de algún modo una vulneración de la verdad y el amor. Y así se supone, pero mejor dicho, así se opone también a Dios. Es decir, que una ofensa al hermano, al otro ser humano, es también una ofensa a Dios, porque es una ofensa a la verdad y el amor. Pero bien, la superación de la culpa generada por una ofensa es una cuestión central de toda la existencia humana. Y Benedicto XVI dice que la historia de las religiones gira en torno a esta superación de la culpa generada por las ofensas. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestras religiones se dedican a eso, ¿no? A pedir perdón por ofensas. Porque esto nos tiene que hacer mejores seres humanos. Ahora bien, la ofensa provoca represalia. Es decir, que cuando hay una ofensa, cuando alguien te ofende, uno no se queda tranquilo y alegre, ¿no? Esto puede provocar represalia. Es natural del ser humano, ¿no? A una acción hay una reacción. Pues se forma así, lamentablemente, cuando alguien responde a una ofensa con otra ofensa, se forma así una cadena de agravios. Sí, así dice el Papa Benedicto. Una cadena de agravios. Es decir, un ciclo de violencia. Y aquí volvemos, ¿no?, en el Antiguo Testamento al ojo por ojo y al tantas, ¿verdad?, ofensas que habían,
y en la cual inclusive la misma ley, en la ley del talión, decían, si me haces algo yo te puedo devolver esa ofensa, eso sí, en la medida que me hiciste. Si me golpeaste en la mejilla, yo te golpeo la otra. Si me robas una oveja, yo te robo otra oveja. Esto era permitido incluso, ¿no? Era parte de la ley, ¿no? Que era proporcional. Pero con Jesús esto cambia. Ya no está la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. No. Aquí tiene que haber un corte, un detener el ciclo de violencia. Y es lo que el Papa Benedicto dice, que con esta petición, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, el Señor nos dice que la ofensa solo puede superarse mediante el perdón. Es decir, que el perdón es el muro de contención contra la violencia. Es entonces que nosotros vamos a ver en esta petición que nos llama al perdón. Al perdón, no a la venganza. Esto es algo muy diferente. El perdón es contrario a la venganza, ¿no? Inclusive, cuando hablamos de justicia, la justicia no incluye venganza, revancha, no. Hay que detener el ciclo de violencia. A una ofensa se tiene que responder con el perdón. Ay, hermanos, pero esto está difícil. Está difícil porque nosotros los seres humanos, ante una ofensa tenemos que reaccionar. Si te agreden, vos reaccionás. Pero Jesús nos pone una medida muy alta con esta petición. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas. Pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. Así que aquí viene todo este proceso, ¿no? Este tema del perdón aparece continuamente en todo el Evangelio. Si nosotros revisamos el Evangelio, esta temática del perdón es recurrente. La encontramos al comienzo del Sermón de la Montaña, cuando Jesús, en una nueva interpretación del quinto mandamiento, dice, San Mateo capítulo 5, versículo 23. Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar y vete pronto a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si estamos ante el altar y vamos ahí, por ejemplo, nosotros los católicos que vamos a comulgar, ¿no? Bien alegres, vamos en la fila. Pero si ahí te acordás de que tenés problemas con tu hermano, tenés discordia, que has violentado a tu hermano, que has injuriado a tu hermano, que hay cosas que pesan sobre ti contra tu hermano, entonces deja tu ofrenda y busca a tu hermano para reconciliarte con él. Solo así es que puedes presentar entonces tu ofrenda. Esto es delicado, claro, porque esto me condiciona que yo no puedo agradar a Dios. Por mucho que yo cumpla los mandamientos de Dios, que vaya a misa, que comulgue, que haga tantas cosas, pero si yo vivo empleitado con mi hermano,
si yo tengo cosas contra mi hermano, si no he superado rencores contra mi hermano, yo tengo que ir a buscar a mi hermano. Ahí entonces van a decirme algunos, pero eso está difícil, porque si el otro no quiere hablar conmigo, y porque si el otro tuvo la culpa, bueno, el Señor no está diciendo, si tuviste la culpa, entonces anda a reconciliar. No te está diciendo eso. Te dice, independientemente que la culpa sea tuya o no, que la culpa sea del otro y no tuya, independientemente, anda a buscar reconciliarte con tu hermano. No tienen que haber dentro de nosotros esas discrepancias con nuestros hermanos. Esto pareciera como utópico en un mundo donde la revancha, la venganza, el oportunismo, el que tiene más fuerza, que vence al débil, en un mundo en el que todo esto reina, no cabe el perdón. No es necesario. Algunos inclusive lo ven innecesario. ¿Para qué perdonar? Si yo tengo la fuerza, yo no necesito del otro. Entonces, ¿para qué? Pero para nosotros los cristianos es muy necesario. No se puede presentar uno ante a Dios si no se ha reconciliado con el hermano. Adelantarse con un gesto de reconciliación, hacer gestos, salir al encuentro. Dice el Papa Benedicto XVI que esta es una condición previa para dar culto a Dios correctamente. Quiere decir que muchas veces nosotros damos culto a Dios de forma incorrecta. Y él lo dice en los Salmos, ¿no? Con tus labios me alabas, pero con tus obras me ofendes. Y a este respecto, podemos pensar que Dios mismo, sabiendo que nosotros los hombres nos manejamos siempre enfrentados como rebeldes, por eso Dios, sabiendo nuestra condición, nuestra inclinación al mal, Él se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro, para reconciliarnos. Es eso lo que ha hecho nuestro Señor Jesús. Él ha venido en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, a reconciliarnos. Ya que nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo, entonces dice Jesús, yo voy. Él viene y lo hace de una forma tan especial. Recordémoslo, que antes de darnos el don de la Eucaristía, nosotros celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, Jesús se arrodilla ante sus discípulos y les lava los pies sucios. Esta figura es determinante. Los pies de los discípulos estaban sucios. Así muchas veces está nuestra alma, sucia de pecado, sucia de tantos rencores, sucia de tanta autosuficiencia, egoísmo, soberbia. Y Jesús viene a lavarnos los pies. Él viene con su humildad, con su amor humilde, a purificarnos. Él ha venido a limpiarnos con su propia sangre en el madero de la cruz. Nuevamente un saludo a todos los que nos están viendo directamente a través del Facebook Live, de la página del Esplendor de la Verdad, en la página de Radio María Nicaragua, y a los que nos están escuchando en vivo también a través de las ondas radiales de Radio María Nicaragua.
Un saludo a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, también tenemos saludos. Nina Rodríguez, bendiciones igualmente. Didier dice, buenos días hermanos, que el Espíritu derrame muchas bendiciones en tu familia. Dios te bendiga, a vos también, Didier, y que la Virgen te proteja. Bendiciones, buen tema. Sí, estamos hablando sobre perdón de las ofensas. Esta quinta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Les decía que aquí hay un condicionamiento. Dios nos va a perdonar siempre. Sí, Dios perdona, pero en la medida de que nosotros perdonemos. Y algunos van a decir, ¿y quién dice eso? Si Dios siempre perdona. Espérense un momentito. El perdón de Dios está condicionado por nuestro perdón a los demás. Jesús lo dice en el Padre Nuestro. Y vamos a ver un episodio del Evangelio. El Papa Benedicto dice que a mitad del Evangelio de Mateo, de San Mateo, se encuentra la parábola del siervo despiadado. Y esto es una figura grandísima en la que nosotros vamos a poder entender esto, cómo el perdón de Dios está condicionado por nuestro perdón a los hermanos. Entonces pueden buscar esta parábola en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al 35. Voy a leer. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, les fue presentado uno que les debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase con ese dinero de la venta. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Movido por la compasión, el Señor le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía, págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré. Pero el siervo despiadado no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que le debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Su señor entonces mandó a llamar a aquel siervo y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también complacerte de tu compañero, compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón
cada uno a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola es impresionante porque nos muestra los extremos de la compasión y el perdón. Este rey, este hombre rico y poderoso, es Dios, es el Señor, nuestro Dios. Y cuando manda a ajustar cuentas con sus siervos, esto quiere decir que todos los siervos le debían. Todos le debemos a Dios. Nada más que unos le deben más que otros. En el caso de este siervo, le debía 10.000 talentos. La vez pasada escuchaba a un analista y especialista en términos monetarios de que trasladando 10.000 talentos al tiempo actual, estaríamos hablando de millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta era una deuda impagable. El siervo no podía pagar esta deuda. Se puede decir que era una exageración, 10.000 talentos, claro. Pero esto lo que nos está diciendo es que nosotros a Dios le debemos mucho, muchísimo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y le suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros, te pagaré todo, el Señor movido su corazón, sus entrañas de misericordia, perdona. Y es lo que hace con este siervo. Este siervo le debía, ni vendiéndolo a él, su mujer, su hijo, su casa y todo lo que tenía, ni así le pagaba. Ni así. Pero le suplica. Y este buen Señor, que es Dios, le perdona la deuda. Esa deuda impagable se la perdona. Y aquel hombre sale libre, tranquilo. Ese hombre debió haber salido gozoso, dándole gracias a ese Señor y diciendo, hombre, ahora yo tengo que portarme bien, tengo que volver a comenzar de nuevo y hacer una nueva vida, comenzar a trabajar, ser feliz con mi esposa, mis hijos. Pero en el momento en el que va saliendo, dice que se encuentra con otro amigo que le debía 100 denarios. 100 denarios era una cantidad que ni se le comparaba a los 10.000 talentos. Una cantidad que bien se podía conseguir. Y en cuanto lo ve, se le tira al cuello y le exige que le pague. El pobre amigo, compañero, le suplica, así como él le suplicó al señor rey. Pero este no tiene compasión, sino que lo echa a la cárcel. Y le dice, no vas a salir hasta que me pagues los benditos 100 denarios. ¿Cuánto eran 100 denarios? No sé, en nuestra moneda. Pero póngale que te acaban de perdonar una deuda de $1.000.000 y vos estás llorando, exigiendo que te paguen 100 córdobas, por poner un ejemplo. Qué despiadado este siervo. Pero el cuento no termina ahí, la parábola no termina ahí. Tarde o temprano, el rey se da cuenta de lo que hizo y lo manda a llamar y le interroga, le increpa el por qué no actuó como él había actuado. Si yo te di ejemplo para que actuaras bien, para que perdonaras, ¿por qué no perdonaste? ¿Qué te costaba? Y por esto que has hecho, te vas a ir a la cárcel y de ahí no vas a salir.
hasta que pagues todo. Pero adivinen qué, esa deuda es impagable. No va a poder pagar. Se va a quedar ahí. Así nos pasa a nosotros cuando nos prendamos de un rencor, de las deudas de nuestros hermanos. Y no estoy hablando solamente en materia económica. Deudas de resentimientos, de heridas que todavía sangran y no hemos perdonado. Hermanos, esas deudas tenemos que nosotros saldarlas. Porque al cielo no podemos entrar ensangrentados con esas deudas. No podemos. No se puede. Cualquier cosa, también esto nos lleva a reflexionar, que cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente, cualquier ofensa, cualquier herida, cualquier traición, cualquier cosa de esa es poca comparada con la bondad de Dios que nos perdona. ¿Cómo es posible que no perdonemos si Dios nos ha perdonado tanto? Tanto que nos ha perdonado Dios y nos sigue perdonando. ¿Cuántas veces hemos recurrido al sacramento de la confesión, en el sacramento de la reconciliación, y el Señor nos perdona? 70 veces 7. Pero nosotros somos implacables a la hora de cobrar deudas. No se nos escapa ninguno. Pero si nosotros no perdonamos, vamos a quedar presos de nuestros rencores, soberbias, y de ahí no vamos a poder salir. Y cuando nos toque ir a la eternidad, no vamos a poder entrar al cielo. Nos vamos a ir a otro lado, donde abunda la soberbia, el mal, la violencia, donde no está Dios. Ustedes saben cuál es ese lugar donde no está Dios. Y donde quien reina es el príncipe de este mundo, que es despiadado, que busca siempre la forma de mantenernos tensos los unos a los otros. Es el demonio. El mal personificado que se filtra en los hogares, que se filtra en los trabajos, dentro de la misma iglesia, en un país, en el mundo. Porque solo quiere la violencia, el mal, la destrucción. Si en nuestros hogares nosotros vivimos llenos de rencores, esposos que viven con rencores, padres e hijos que viven con rencores, todo eso nos mantiene en la cárcel y eso no nos va a dejar ir al cielo. El Señor Jesús ha perdonado tanto. Imagínense que en la cruz Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero yo muchas veces digo, a veces nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. Lo sabemos. Y no perdonamos. Si queremos entender a fondo esta petición del perdón, tenemos que preguntarnos, ¿qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre en el perdón? Pues el Papa Benedicto XVI, en este libro, escribe estas líneas que para mí son muy iluminadoras. Dice que la ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que se puede remediar. Óigase bien, el Papa Benedicto dice: sí, la ofensa es una realidad, es una fuerza destructiva, pero se puede remediar. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Es que a veces creemos que las ofensas no se pueden remediar. A veces creemos que hay cosas que no se pueden perdonar.
y decimos que te perdone Dios, yo no puedo, como soy humano yo no puedo. Esa justificación no cabe. ¿Se puede remediar una ofensa? Claro que sí. Por muy grave que sea, sí se puede. Por eso dice el Papa Benedicto XVI, el perdón debe ser algo más que ignorar o que tratar de olvidar. Eso no es el perdón. Es decir, yo lo perdoné y lo que hacemos es ignorar a la persona o como si es amnesia, olvidaste lo que te hizo. No. No se trata de eso, no se trata de ignorar y de olvidar, sino que la ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. El grave problema que tenemos es que hay muchas ofensas que no las hemos superado. Cuando nos recordamos, cuando nos acordamos, ¡ay! Volvemos a vivir todo aquello y el dolor que sentíamos y sangramos otra vez. No, ni me acordé, dice mucha gente, porque ya vuelven a revivir todo. Eso quiere decir que no ha perdonado. Cuando la esposa le reclama al esposo y se acuerda de aquella ofensa y todavía ella sufre, sangra por la herida, no ha perdonado. Todavía es presa. El perdón cuesta. Claro que sí, cuesta. Y sobre todo al que tiene que perdonar, le cuesta. Es difícil pedir perdón. Imagínense, llenarte de valor, tener esa valentía para ir en busca del otro y pedirle perdón, tener la humildad, cuesta. Pero cuesta más al que tiene que dar el perdón. Cuesta más. Porque somos seres humanos. ¿Cómo vamos a pedirle a una esposa que olvide de la noche a la mañana todo el mal que le ha hecho un esposo? Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. El perdón cuesta, sobre todo al que tiene que perdonar, pues tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe, dice el Papa Benedicto, debe cauterizarlo. Este es un término médico, ¿no? Debe cauterizarlo dentro de sí. O sea, una cauterización es cuando se quema algo, ¿no? Para sellarlo y que ya no siga filtrando la sangre. Y con ello, dice el Papa Benedicto XVI, así es que uno puede renovarse a sí mismo. De modo que luego este proceso de transformación, de purificación interior que comienza primero conmigo, también alcance al otro, al culpable. Y así ambos, miren qué belleza esto, así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal, es que pueden superarlo y salir renovados. Este es un proceso duro, dice el Papa Benedicto. La persona que tiene que perdonar tiene que cauterizar el dolor interior, el daño. Eso es difícil, muy difícil, hermano. Aquellas personas que sufrieron alguna agresión, alguna traición, alguna ofensa, eso duele, claro. Es difícil, pero tenemos que sanarlo en nuestro interior. Una vez sanado, renovarnos. Porque renueva, el perdón renueva. Dice, y en ese proceso, que primero es interior, tiene que alcanzar al otro, al que te ofendió, al que cometió la culpa. Tiene que alcanzarlo, porque si nosotros nos liberamos, el otro también se libera.
De nada nos sirve que nosotros andar libres y tener al otro en la cárcel. No se trata de eso, porque al final los dos somos reos. La única forma de liberarnos es que la purificación interior, la sanación interior alcance al otro. Y de esa forma, en este punto, nos encontramos, dice el Papa, con el misterio de la cruz de Cristo. Y esta es la solución. Antes que nada nos encontramos, lógicamente, con los límites de nuestra fuerza. Somos limitados, no podemos superar el perdón, claro que no. Necesitamos fuerzas extras y esas solo las puede dar Dios. Necesitamos la fuerza de Dios para superar el mal. Si nosotros pensamos que con nuestras propias fuerzas, nuestras fuercecitas, vamos a poder, no podemos. Por eso hay gente que pasa años viviendo con rencores. Pasan 50 años inclusive y siguen sangrando por la herida. Así no se puede vivir. No se puede. Claro que no se puede. Nos encontramos entonces con la prepotencia del mal. Eso es lo que hace el mal. En que piensa y cree que no necesita perdonar. Pensar que con nuestras propias fuerzas podemos superar y salir adelante, difícil. Tenemos que necesitar la ayuda divina, la ayuda de nuestro Señor. Porque para salvarnos necesitamos de Dios. Necesitamos de aquel que ha pagado un alto precio por nosotros. Nuestra salvación, hermanos, costó nada más y nada menos que la preciosa sangre de Cristo. Eso no tiene precio. No lo tiene. Esos son los 10,000 talentos que le debemos al Señor. La salvación no tiene precio. Por eso es que en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 4, dicen unas líneas que soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes y por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Todo eso es lo que le debemos a nuestro Dios. Es por eso que nosotros no podemos escondernos o justificarnos por los males del mundo, los errores de la historia humana, dice, los horrores de la historia humana, dice el Papa Benedicto XVI. Porque no podemos justificar de que hay mucho mal en el mundo, todo el mundo hace el mal, para creer y pensar que como es lo natural, nosotros no debemos ni pedir perdón ni perdonar. No. Este es un pretexto, dice el Papa Benedicto XVI. Es un pretexto para negar la existencia de un Dios bueno y difamar a su criatura, el hombre. Pensar de que nosotros no podemos perdonar es negar la existencia de Dios. Porque Dios puede perdonar, perdona los pecados y nos hace a nosotros, seres humanos limitados, capaces de perdonar con la fuerza de su amor. Sin Dios nosotros no podemos, claro que no, para nada. Entonces tenemos que quitarnos esa imagen individualista que nos impide entender este gran misterio de la expiación. Ya no somos capaces de comprender cómo nuestra existencia
se la debemos a Dios. Hay mucha gente que cree que vive por sus propias fuerzas, porque ha llegado a la posición que está y tiene lo que tiene porque lo ha hecho Él. Es un ciego que no ve que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Y en cualquier momento ya no puede tenerlo. Esta expresión siempre me gusta decirla. Todos somos mendigos ante Dios. Todos somos mendigos. Nadie es más que el otro. Todos le debemos a Dios. Todos le debemos a Dios. El hombre moderno piensa que no le debe nada a nadie. Que la tecnología, que los avances médicos, todo eso lo va a hacer superar y crecer y renovarse. ¡Mentira! No es cierto. Más bien estos avances nos hacen retroceder, nos hacen involucionar, nos hacen ser menos seres humanos. Porque hemos querido, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI en su libro, hemos querido prescindir de Dios. Oh, tonta criatura, por no decir otra cosa. Tonta criatura. ¡Qué tontos somos al creernos esa gran mentira! Esa es la mentira del demonio desde un principio en el Génesis. No le hagan caso a Dios. Ustedes van a ser como dioses. Eso es mentira, es falso. Nosotros no podemos sin Dios. Y es por eso que no podemos perdonar sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Aprovecho y saludamos a Glenda Martínez, escuchando su programa, bendiciones. Dice que es de mucha ayuda, Dios le bendiga. Esperanza dice también bendiciones, que le gusta mucho el programa. Gracias a ustedes, hermanos, por estar sintonizándonos, por escuchar la palabra de Dios y llenarnos un poquito de Él, porque todos de una forma u otra, a veces se nos olvida que tenemos un Dios que nos ama y que nos ha enseñado a amar y perdonar. Pero en un mundo como el de hoy, ¿no?, donde, como decimos aquí popularmente, el que tiene más galillo traga más pinol, ¿no?, donde aquel que es arribista es el que triunfa, aquel que hace caer a los demás es el más fuerte. En un mundo como ese, lógicamente que esto no funciona. Pero nosotros los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Que no se te olvide eso. Si sos un cristiano, si sos un católico de verdad, vivís en este mundo. Sí, tenemos que pagar el agua, la luz, los servicios básicos, las deudas, todo, sí. Pero no somos de este mundo. Nuestro mundo está al lado de Dios. Es un mundo celeste. Es la eternidad del cielo. Así que hay que levantar los ojos al cielo y decirle al Señor, Señor, cuando recitamos el Padre Nuestro, danos la fuerza para perdonar. Porque así como nosotros perdonamos, tú nos perdonarás. Esa es la medida del perdón. Esta petición del perdón supone algo más que una exhortación moral, dice el Papa Benedicto. Representa un desafío nuevo cada día. Sí, porque esto es un trabajo de diario. Pero en el fondo, esta petición es como las otras peticiones. Es una oración cristológica. Nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a nuestras miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz. Por eso, esto nos invita ante todo, dice el Papa, al agradecimiento. Por lo menos eso.
Usted le agradece a Dios todos los días. Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque como, aunque no como lo que yo quisiera, pero como. Gracias porque tengo techo, tengo que vestir. Gracias, Señor, porque todavía puedo hacer algo de bien por los demás. Darle gracias a Dios. Le he dado gracias a Dios porque nos ha salvado. Porque Él ha mostrado su amor en la cruz y ha quedado en silencio. ¿Qué más puede hacer el Señor por nosotros? Solo podemos agradecerle a Dios todo el bien que nos ha hecho. Reconocer cada día que con nuestras propias fuerzas no podemos. Que nosotros somos culpables, que hemos ofendido y que necesitamos obtener perdón y dar perdón. Esto es un consuelo que Dios quiere darnos hoy y siempre. Porque esa es la fuerza de la salvación. Es la fuerza de Dios con la que nosotros podemos ser mejores seres humanos. Un gusto haber estado con ustedes, hermanos. La próxima semana continuaremos con esta reflexión sobre el Padre Nuestro, pidiéndole siempre al Señor que nos ilumine y que nos envíe su Santo Espíritu. Un saludo a todos los que nos sintonizaron. Saludos a Rita Martínez, que dice que estas palabras son muy importantes, ¿sí? Para ella. Tantas cosas que el Señor nos quiere evitar y limitar aún con nuestro libre albedrío. Pero Él mismo le dice a las ovejas, entre los lobos, andamos en este mundo, pero no fuimos creados para quedarnos en él. Así es. Nosotros estamos llamados a la eternidad, a la trascendencia, pero de la mano del Señor. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.